La Iglesia sigue siendo, en un tiempo marcado por la dificultad y la crisis, un lugar para la esperanza a través de sus obras y de sus personas. Así lo demuestra la memoria de actividades con los datos de la acción de la Iglesia en el año 2024, que ha sido presentada esta misma mañana. Buenas noches. Por cada euro de gasto que realiza la Iglesia en su misión pastoral, social y cultural, se generan 1,65 euros para la economía española. Durante el pasado año, la Iglesia recibió 326 millones de euros a través de la X de la Declaración de la Renta. 9 millones de contribuyentes marcaron la X, de los cuales 106.363 declaraciones fueron nuevas en relación al año anterior. El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha ha presentado su plan de acción para 2026, en el que participarán más de 800 empresas en un centenar de países. También en materia laboral, Comisiones Obreras ha presentado sus propuestas para establecer una regulación regional de cara al 31 de diciembre, tras caducar los convenios provinciales del sector agrario. 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en nuestra región. Es una de las conclusiones del informe FOESA que se presentaba la semana pasada y es una de las grandes preocupaciones de Cáritas Diocesana de Toledo, que estos días pone en marcha su campaña de Navidad de recogida de alimentos. La voz de un talaverano que quiso dejar memoria de su familia y sin querer nos dejó también memoria de su ciudad. Así de sorprendente la historia que nos lleva hasta el archivo diocesano para mostrarles un pequeño libro, descubierto por casualidad, en el que un vecino fue anotando las historias de la vida cotidiana en la Talavera del siglo XVIII. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es la que tiene un mayor porcentaje de X marcadas por los contribuyentes, aunque si tenemos en cuenta el montante económico, el ranking lo encabezan las comunidades de Cataluña y Madrid. La diócesis de Ciudad Real es la que acumula el porcentaje más alto de X marcadas a favor de la Iglesia Católica. La Iglesia española tiene muchos motivos para dar las gracias a la sociedad española y lo hace a partir de la presentación de la memoria de actividades, un retrato exacto de la actividad de la Iglesia cada día, en esta ocasión referido al año 2024. Una memoria que recoge 3 áreas fundamentales de evangelización: el anuncio del mensaje cristiano, la celebración de los sacramentos y la vida de caridad, que es compromiso con los pobres. En este último ámbito, la memoria destaca que en 2024 casi 4 millones de personas se beneficiaron de la actividad de más de 9.000 centros sanitarios y asistenciales de la Iglesia Católica. Para desarrollar esta labor, la Iglesia necesita de ingresos. Una cuarta parte los aportan los ciudadanos a partir de su declaración de la renta. Es la famosa X. La Iglesia Católica Española ha recaudado un total de 429.335.080 euros en la última campaña de la renta. Esto supone un incremento de 46,9 millones de euros, un 12% más que en la campaña del año anterior. No es un ejercicio, no es que el Estado determine lo que da o lo que no da, sino que es un ejercicio, hablaba yo al principio, de democracia fiscal, porque es la decisión de los contribuyentes y el Estado lo que hace es, digamos, de transmisor, o sea, recauda eso que han dicho y transmite. En la hipótesis que un año ningún contribuyente pusiera la cruz, esperemos que no, pues lo que transmitiría el Estado sería 0 euros. Este dinero se distribuye a las diócesis españolas de acuerdo a unos criterios establecidos por la Conferencia Episcopal Española. Una cuarta parte corresponde a la asignación tributaria, el resto viene por parte de los fieles. El resto de recursos o fuentes de financiación provienen de aportaciones pues que realizan en concreto pues los fieles, donativos, colectas, que también destacamos este año en la memoria, que aumentan en concreto un 11%. Entonces, este esfuerzo y estos recursos que provienen también por parte de todo el que quiere pues realizar pues una colaboración, aparte de esta asignación tributaria, pues también está ahí esta vía de financiación, que es importante. Por comunidades autónomas, el número total de declaraciones crece en 16 de las 17 regiones, especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que alcanza un 42,6%.
En Castilla-La Mancha, fíjese, recuerdo, como les recuerdo, que mi diócesis de Toledo no es la que tiene el porcentaje más alto. Por un poquito más es Ciudad Real la provincia que más marca. Por un poquito, no mucho más de diferencia con Toledo, pero un poquito sí nos sacan. Y es que ahí hay un trabajo de muchos años. Hay que recordar a Monseñor Algora, que trabajó mucho en este tema, y también el equipo que él tenía allí. Los descensos más importantes del número de asignantes en términos porcentuales se centran en Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha, siendo más leves que el año anterior, pues no alcanzan en ningún caso el 1%. La actividad que realizan las entidades de la Iglesia tiene una repercusión socioeconómica en sectores claves de la economía. Así, por cada euro de gasto que realiza la Iglesia, se generan 1,565 euros para la economía española. Esta memoria muestra cómo todo aquello que la Iglesia recibe se multiplica al utilizarlo pues, en favor de la sociedad, en bien de la sociedad, para servir a la sociedad. Los fondos que emplea la Iglesia para sus proyectos son mucho mayores, esta cantidad, que los fondos que se reciben, ¿no? Pues concretamente, y solamente hablando pues, de la X, ¿no? En concreto se multiplican por 4 esta cantidad de la que he hablado pues, hace un momento. Hay una repercusión social, hay una repercusión espiritual de la Iglesia, pero también hay una repercusión pues, económica para la sociedad. Las cifras de la memoria de 2024 muestran cómo la Iglesia sigue siendo, en un tiempo marcado por la dificultad y la crisis, un lugar para la esperanza a través de sus obras y personas. Esta memoria recoge también el esfuerzo por el buen gobierno y la transparencia en la gestión que se pone de manifiesto en las oficinas de transparencia de las diócesis. La memoria ha sido auditada por PwC y se puede consultar en la web de la Conferencia Episcopal Española. En plena crisis provocada por el caso Salazar, la Dirección Federal del PSOE ha reconocido esta semana una nueva denuncia anónima contra el presidente de la Diputación de Lugo, en la que ya está trabajando la Oficina contra el Acoso. Tanto el presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje, como Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, reclaman coherencia y respuestas contundentes. Es verdaderamente dañino para todos y además nos hace sentir vergüenza, porque lo más importante de la política es hacer lo que se predica, cumplir con lo que se promete. Eso es lo más importante. Hacer lo contrario, como estamos viendo, y sobre todo me imagino a miles y miles y millones de mujeres que han confiado siempre en el PSOE como la gran fuerza que ha cambiado y que ha apoyado el feminismo. Pues me duele pensar que sinceramente piensen que la mayoría somos así o que hay más gente. Son un pequeño grupo de primarios que nos está haciendo un boquete considerable. Las mujeres socialistas y las feministas socialistas no consentimos nada que esté contra el respeto a nuestra vida, a nuestras existencias. Yo creo que cuando las feministas insistimos en que la violencia, la falta de respeto, el abuso contra nosotras es un asunto que ocupa el planeta entero y sobre el que vamos muy lento, pues es que llevamos razón. Paco Salazar, que pertenece al núcleo duro de Pedro Sánchez, está siendo investigado tras las denuncias de acoso sexual de mujeres militantes del PSOE. La crisis se desató por la tardanza de hasta 4 meses del partido en contactar con las denunciantes. Parece que el nuevo caso de José Tomé es diferente. Las denuncias, en total 6, se presentaron en el calán interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos. El PSG, sin embargo, aseguró no tener constancia de estas denuncias. Más de 800 empresas participarán en un centenar de actuaciones para animar a aquellas empresas que aún no exportan a iniciar su actividad internacional, así como a consolidar a las que ya exportan para que se conviertan en exportadoras regulares. Así es el plan de acción para 2026 que ha presentado el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ha superado los 8.200 millones en exportaciones hasta septiembre, un 6,6% más que en 2024, pese a los aranceles en Estados Unidos, donde las ventas cayeron 10 puntos. A pesar de ello, las previsiones son buenas. En el conjunto de España, la internacionalización, la exportación de bienes y servicios a otros mercados internacionales ha crecido un 0,54%, un 0,56%,
y en Castilla-La Mancha, como digo, un 6,6%, lo cual pues demuestra la fortaleza de nuestro tejido exportador, posicionándonos además como la cuarta comunidad autónoma que ha sido más dinámica en el crecimiento internacional de nuestros productos y servicios fuera de todo nuestro país. Las exportaciones crecieron sobre todo en productos agroalimentarios, maquinaria y sector del calzado. El impulso a este último, precisamente, se encuentra entre las medidas contempladas en el Plan de Acción para el 2026 del IPES en los mercados internacionales, así como el refuerzo de la presencia exterior de empresas tecnológicas mediante un nuevo programa de acompañamiento a startups en otros países. De cara a 2026 también se abrirán nuevos mercados, por ejemplo, en África, y se incrementarán las ayudas a las empresas exportadoras. El 31 de diciembre de 2025 caducan los convenios provinciales del sector agrario en Castilla-La Mancha, que afectan a 42.100 trabajadores. Comisiones Obreras lo considera el momento oportuno para establecer una regulación regional para evitar desigualdades que incluya medidas como una tarjeta profesional del sector agrario. Una bolsa de contratación y la regulación del contrato fijo discontinuo en relación a los llamamientos, haciéndose por riguroso orden de antigüedad, por escrito y con al menos 3 días de antelación. Medidas de seguridad contra el estrés térmico o los accidentes in itinere y alojamientos dignos para los temporeros que se desplazan más de 80 kilómetros. Son algunas de las propuestas que Comisiones Obreras quiere poner en marcha para modernizar las estructuras laborales del sector agrario, incorporando en la regulación regional una tarjeta profesional. Sería algo novedoso y importante de alguna manera para que se pudiera acreditar la formación de los trabajadores y trabajadoras, el reconocimiento de su categoría profesional, reconocimientos médicos que de alguna manera facilitaría pues la utilidad o la eficacia en las campañas agrícolas en las personas trabajadoras. Reclamaciones elaboradas por el sindicato tras la caducidad de los 5 convenios provinciales, cada uno de ellos con una jornada laboral diferente y todos ellos por debajo del salario mínimo interprofesional. Instan a las patronales a establecer una regulación regional del sector agrario, negociar una actualización y mejora salarial. La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 0,6% en octubre en tasa interanual, con un total de 316 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 48, un 29,7% más. Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de octubre en la región de la serie histórica. Con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena 2 meses consecutivos de crecimiento interanual. El sector de la hostelería alcanzó en noviembre 1,79 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento superior a 35.000 afiliados respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de afiliación del Ministerio de Trabajo. Por ramas de actividad, en restauración el número de afiliados creció un 1,6% interanual hasta alcanzar cerca de 1,44 millones de trabajadores, que supone 23.271 afiliados más que en noviembre de 2024. Por su parte, en el alojamiento, el aumento fue de un 3,5%, 6 décimas por encima de la tasa anual de octubre, con un total de 354.072 trabajadores, que representa 11.888 más que en el mismo mes del año anterior. Una de cada 5 personas sufren exclusión social en nuestra región. Es una de las conclusiones del informe FOESA que se presentaba la semana pasada y es una de las grandes preocupaciones de Cáritas Diocesana de Toledo, que estos días pone en marcha su campaña de Navidad. Mañana comienza en Toledo y en Talavera de la Reina esta acción que permite desarrollar su acción social a favor de quien más lo necesita. Personas que huyen de sus países sin posibilidad de acceder a una vivienda y trabajo digno. Personas abandonadas a su suerte que solo quieren tener una vida más justa. El perfil mayoritario de quienes han acudido a Cáritas a lo largo de este año. Situaciones que se producían ya en 2024 y que este 2025 han empeorado. Necesitamos
ayudar al pago de alquileres, al pago de medicinas, al pago de alimentos, aquellas necesidades que tenemos y que se cubren pues, con dinero, por así decirlo, de tal manera que nosotros podamos dar respuesta y cubrir esa angustia que muchas veces también necesitamos y tenemos los agentes de Cáritas ante la angustia que se desprende de los participantes y de las personas que vienen a Cáritas. Vivimos en una sociedad desigual en la que 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en la región. Los últimos datos del informe FOESA son alarmantes. No poder hacer frente a la falta de vivienda, a los elevados precios, porque tener un trabajo ya no garantiza una vida digna. Por ello, la campaña de Navidad de Cáritas es más necesaria que nunca. Es una campaña que es un balón de oxígeno en lo que supone la recogida de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, para poder ayudar a las Cáritas parroquiales que a estas alturas del año pues están ya con los almacenes sin existencia. Una campaña que permite ayudar a miles de familias, sobre todo en un año de especial dificultad, que está marcado por la precariedad en el empleo, la falta de vivienda. Porque nuestra colaboración es uno de los pilares para que Cáritas pueda seguir ayudando a las personas que más lo necesitan. Por un lado, de campaña de recogida de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, tanto Talavera de la Reina, que será el viernes y el sábado, y en Toledo es en el Centro Comercial Abadía, en Alcampo, que gracias a su colaboración nos permite hacer la campaña de recogida desde el viernes por la tarde al domingo todo hasta el cierre. Galletas, azúcar, cacao en polvo, legumbres, conservas, tomate frito, aceite de girasol, productos de higiene personal o de limpieza. Echemos una mano para que el lema "Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte" se convierta en realidad. La Policía Nacional desmantela 2 cultivos de marihuana en la comarca de la Sagra que funcionaban a pleno rendimiento. Uno de ellos ocultaba 1.132 plantas de cannabis en el garaje de una vivienda situada en Cubas de la Sagra. El otro albergaba 307 plantas en el sótano de una casa de Olías del Rey. Estas 2 operaciones han permitido desactivar 2 puntos negros de distribución y venta de drogas, retirando del mercado negro una gran cantidad de marihuana, un revólver y diversa munición. Se ha detenido a 2 varones y una mujer como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y fluido eléctrico. A la ciudad de Toledo entran todos los días más de 70.000 vehículos que son ciudadanos que trabajan en la capital regional, pero viven en los pueblos de alrededor. Muchos de ellos se han ido voluntariamente a otros municipios, pero algunos se han visto obligados a vivir en otras localidades debido al problema actual que hay en la ciudad de Toledo con la vivienda. El ayuntamiento es consciente de esta problemática e intenta buscar soluciones. El alcalde de Toledo ha mantenido contacto con la entidad estatal de la vivienda, lo popularmente conocido como SEPES, para intentar hacer vivienda en la zona de contacto cercana al centro comercial Fusión. Desde el ayuntamiento son conscientes del problema de vivienda que tiene la ciudad de Toledo y van a intentar aprovechar todas las oportunidades. Cualquier espacio, cualquier institución que pueda poner a servicio de, vuelvo a repetir, promotores o su propia promoción como institución, viviendas para que se pueda construir en Toledo y la gente podamos tener la posibilidad de adquirir una vivienda en Toledo, siempre bueno. El SEPES tiene muchos metros cuadrados allí y tendrá que considerar lo que es bueno para ellos, pero también, lógicamente, lo que es bueno para Toledo. También están intentando ponerse en contacto con el Ministerio para que las parcelas libres que estén bajo su titularidad puedan ser aprovechadas. En la zona de Santa Bárbara de la entrada rotonda, donde estaba la antigua CAMSA, pues ahí hay una zona que es una zona verde, supuestamente, que está abandonada y que es de un ministerio. Pues el alcalde ha mandado ya 2 o 3 requerimientos para que lo ponga en valor y que lo cuide. Ahí hay contenedores de obra, hay árboles secos. Pues lo que pretende el alcalde es mejorar Toledo, dependiendo del Ayuntamiento de Toledo, de la Junta o de cualquier otra institución por el bien de Toledo y de los toledanos. Los diferentes servicios de conteo que tiene a su disposición el Ayuntamiento cifran en más de 70.000 los vehículos que todos los días entran a la ciudad. Solventar el problema de la vivienda podría ayudar a descongestionar el tráfico de la ciudad.
El Ayuntamiento de Toledo va a utilizar más de 199.000 euros del fondo de contingencia para pagar 6 sentencias a favor de antiguos trabajadores del Plan de Empleo de 2019. Es uno de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno local celebrada esta semana. El equipo de gobierno se pregunta cómo va a justificar esto el Partido Socialista. Lo que ha dicho el secretario es que son sentencias, son denuncias que pusieron los trabajadores que fueron contratados en planes de empleo, por ejemplo, como albañiles o como carpinteros, y no cobraban lo mismo que el carpintero contratado en el Ayuntamiento de Toledo. Tenían la misma categoría laboral, pero no cobraban lo mismo. Otro de los asuntos es que la parcela de Las Islas ha vuelto a quedar desierta. Esta licitación fue sacada porque en su momento había personas interesadas en su adquisición. Ahora el consistorio se plantea volver a sacar la licitación, pero a un precio asequible y competitivo. La voz de un talaverano que quiso dejar memoria de su familia y sin querer nos dejó también memoria de su ciudad. Así de sorprendente es la historia que nos lleva hasta el Archivo Diocesano para mostrarles un pequeño libro, descubierto por casualidad, en el que un vecino fue anotando el día a día, pequeñas historias de la vida cotidiana en la Talavera del siglo XVIII. Cruzar las puertas del arzobispado y atravesar su patio supone encontrarse con siglos y siglos de historia, la que recogen kilómetros de estanterías en el archivo diocesano. Pero más allá de los documentos que narran grandes hechos, existen otras pequeñas historias que pasan desapercibidas. Hoy les descubrimos una de ellas de la mano del archivero diocesano Cristian Bermejo, un pequeño libro de apenas 23 folios en el que Francisco Pérez de Aguilera y Frías, vecino de Talavera, no solo anotó datos de su familia, nacimientos, bautizos, muertes, sino una auténtica crónica local de la ciudad entre 1739 y 1778, como inundaciones. El río Alberche, en su confluencia con el Tajo, destruyó un par de puentes de Talavera, anegando parte de la ciudad y causando bastantes daños. Luego también tiene otra serie de datos militares, como por ejemplo, durante la Guerra de los 7 años, las tropas españolas, apoyadas por Francia, invadieron Portugal. Pues utilizaron Talavera como cuartel. Entonces, sus heridos fueron trasladados a la ciudad de Talavera, a sus hospitales y casas, y trajeron con ellos epidemias de peste. Francisco también recoge la devoción a la Virgen del Prado a través de procesiones extraordinarias para pedir lluvias o frenar epidemias por peste, e incluso las actuaciones de danza y música que acompañaban a la procesión. Luego también toma anotaciones en cuanto a terremotos. Él describe de manera muy breve 3, el famoso de Lisboa de 1755 y luego otros 2 más pequeños posteriores que hubo y los daños y cómo se sintió en la ciudad, como el de Lisboa además estaban en misa, gran parte de la población, y lo sintieron dentro de los templos y cómo algunos de los edificios más importantes sufrieron algunos daños. Y hasta los sucesos más peliagudos. Describe algunos accidentes de caza, describe cómo un jinete volviendo a Talavera durante una tormenta le cae un rayo y fulmina al jinete y al animal, algunos sucesos trágicos, ejecuciones de algunos reos, y en general va tomando toda esa serie de noticias que no son trascendentes para la historia en general, pero sí son muy importantes para describir ese día a día de la vida de Talavera. Y curiosa la forma en la que este pequeño libro ha llegado a nuestros días, a través de uno de sus hijos, que era sacerdote y quería optar a una capellanía para la que debía demostrar su genealogía, su limpieza de sangre. Clasificando diferentes cajas inéditas, revisando la documentación relativa a Talavera, fue como el archivero se topó con este tesoro, por pura casualidad. Ya lo ven, cada caja puede esconder un pedazo de historia esperando a ser descubierto. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú.
Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. De la niebla con la que hemos amanecido hoy, que este año no nos está acompañando curiosamente, a pesar de ser uno de los fenómenos meteorológicos más habituales en la provincia, a estos cielos que se han ido despejando a lo largo de la mañana, dando paso a un día soleado que animaba a salir y se ha notado en las calles toledanas. Así ha transcurrido este jueves en la capital, un día no muy diferente al que tendremos mañana. Según la previsión meteorológica, continuaremos con nieblas que pueden ser extensas y persistentes en Albacete. Un día de cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos en el tercio oeste que por la tarde pueden darse en las sierras de Albacete. Y en la provincia de Toledo la niebla se extenderá por la Mancha toledana en un día de cielo parcialmente nuboso en el que el termómetro oscilará entre 14 grados de máxima y 6 de mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.